Lo que realmente enciende a un hombre no se ve con los ojos, se siente en la piel emocional. Hay una atracción que no nace del cuerpo ni de la voz, sino de una frecuencia emocional que muy pocas mujeres han aprendido a reconocer en sí mismas. No es algo que se hace, sino algo que simplemente se permite. Esa atracción no grita, no busca ser vista, ni se disfraza de intención. Es como un susurro invisible que se cuela por los espacios entre palabras, entre gestos, entre respiros. Algo que emana cuando ya no necesitas ser aprobada, cuando tu energía no está pidiendo ser deseada, sino que está habitando el momento sin ansiedad, sin exigencia. Y es ahí, precisamente ahí, donde un hombre verdaderamente presente se enciende. No porque lo estés intentando, sino porque has sentido en ti una vibración que resuena con algo muy profundo en él, algo que no sabe nombrar, pero que su cuerpo reconoce como verdad. Muchas veces las mujeres pensamos que atraer es una cuestión de apariencia o estrategia. Creemos que si controlamos bien lo que mostramos, si decimos lo adecuado, si usamos lo que funciona, lograremos conectar. Pero la verdad más delicada, y al mismo tiempo más poderosa, es que los hombres no responden al esfuerzo, sino a la coherencia emocional. Ellos pueden ver tu sonrisa, pero es la energía detrás de esa sonrisa lo que los toca. Pueden escuchar tu voz, pero es la quietud o el caos desde donde hablas lo que realmente los alcanza. Y es ahí donde todo cambia. Porque cuando estás presente de verdad, sin actuar, sin agradar, sin querer provocar nada, algo en ti emite una señal que no puede fingirse. Hay momentos que parecen insignificantes y sin embargo alteran el ritmo interno de un hombre sin que él sepa por qué. Tal vez fue la manera en que bajaste la mirada sin apuro o ese silencio que no buscaba llenar sino sentir. Tal vez fue la manera en que estabas contigo misma tan en paz que él simplemente deseó acercarse a ese campo invisible de seguridad que habitaba a tu alrededor. Y eso no se fabrica, no se ensaya, no se estudia. Eso brota de un estado interior que no quiere controlar nada porque ya se ha reconciliado con todo. Cuando una mujer habita su energía femenina sin estar a la defensiva, sin estar a la caza, sin estar en deuda, esa energía se vuelve magnética sin quererlo. Porque lo que atrae no es el deseo de atraer, sino la ausencia completa de esa necesidad. Y lo más hermoso es que muchas veces tú ni siquiera sabes que lo estás encendiendo. Porque no estás mirando hacia afuera, estás sintiéndote desde adentro. Estás siendo tú, completa, sin adornos, sin agenda. Y en esa autenticidad, tan rara, tan silenciosa, ocurre algo que ningún hombre emocionalmente despierto puede ignorar. Su sistema nervioso lo capta, su intuición lo registra y su emocionalidad, tan protegida, empieza a abrirse. No por seducción, sino por resonancia, porque tu estado interior le está diciendo sin palabras: aquí puedes ser tú, sin miedo. Y eso para un hombre que ya ha vivido lo suficiente como para valorar la verdad por encima del juego, es profundamente irresistible. Por eso hoy no quiero hablarte de técnicas, ni de secretos para gustar, ni de ideas para mantenerlo interesado. Quiero llevarte a un lugar mucho más suave, más callado, pero infinitamente más poderoso. Ese lugar dentro de ti donde no tienes que hacer nada extraordinario porque simplemente tú ya eres suficiente. Y cuando habitas ese espacio con verdad, con ternura, con pausa, entonces ocurre el misterio. El cuerpo de él reacciona así, pero no desde la ansiedad, sino desde una presencia que lo sobrecoge y lo aquieta. Y sin saber cómo ni por qué algo en ti lo enciende, como si recordara algo que había olvidado, como si encontrara un refugio que no sabía que necesitaba. Hay algo en el cuerpo de una mujer cuando se siente a salvo en sí misma, cuando no se está apresurando ni comparando ni buscando ser elegida, que altera suavemente la química emocional de un hombre. No lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Un microclima afectivo empieza a formarse en el espacio entre ellos. Lo llamamos atracción, pero no es la clase de atracción que despiertan los cuerpos bellos ni las frases perfectas. Es un tipo de resonancia más antigua, más visceral, más humana. Y para entender por qué ocurre, hay que mirar más allá de los gestos, hasta lo invisible que se mueve dentro de los dos. La ciencia lo explica con palabras como dopamina anticipatoria, esa sustancia que se libera no por lo que ya está pasando, sino por lo que podría pasar. El deseo profundo
no nace de la gratificación inmediata, sino del misterio emocional que se insinúa. Cuando una mujer está presente, sin sobreexplicarse, sin exigencias emocionales, sin ansiedad por controlar la narrativa, su energía despierta en el hombre, no una urgencia, sino una expectación. No se trata de ser impredecible o fría, sino de habitar con calma un territorio emocional donde el otro no puede anticiparlo todo. Y en ese pequeño espacio de incertidumbre emocional, la dopamina florece. Su mente empieza a imaginar su cuerpo, a recordar su sistema límbico, a prestar atención. Porque el misterio emocional no es una estrategia, es un estado nervioso, es un lenguaje silencioso del alma. Y luego está la neuroafinidad, esa capacidad del sistema nervioso para sincronizarse con otro cuando percibe señales de seguridad emocional. La voz serena, el contacto visual sin juicio, la coherencia entre lo que se siente y lo que se expresa. Todo eso crea una sinfonía de señales que dicen: aquí no tienes que defenderte. Lo que enciende no es una actitud provocadora, sino una presencia que no exige ni se protege, que simplemente permite. Los hombres emocionalmente maduros, aunque no siempre puedan expresarlo con palabras, reconocen esa sensación como una forma de hogar. Algo en ellos se suelta, se entrega, se permite sentir. No porque quieran conquistarte, sino porque su cuerpo ha detectado que no necesita estar en guardia. Esther Perel ha dicho que el deseo necesita espacio, pero también necesita conexión. Y ese equilibrio delicado entre cercanía emocional y libertad interior es una danza que solo puede sostenerse cuando cada uno habita su centro sin invadir el del otro. Muchas veces las mujeres creemos que más es más mensajes, más cariño, más disponibilidad. Pero la verdad es que el sistema emocional masculino no se enciende con sobreestimulación, se enciende con autenticidad, con esa forma de presencia que no se disfraza de entusiasmo ni se somete para complacer. Cuando una mujer se planta desde su verdad interna, su ternura, su intuición, su vulnerabilidad, sin pedir permiso, sin buscar aprobación, algo profundamente antiguo despierta en el otro. Debdana, exploradora del sistema nervioso y sus mapas afectivos, habla de la ventana de conexión segura, ese estado fisiológico en el que el cuerpo puede relajarse lo suficiente como para abrirse al otro sin miedo. Esa ventana no se abre con técnica ni con caricias calculadas, sino con congruencia emocional. Un hombre siente esa ventana cuando te escucha hablar desde el corazón y no desde la máscara. Cuando tus pausas no son estrategias, sino espacios reales de sentir. Cuando tu energía no es una actuación sensual, sino una verdad que vibra suave y sin urgencia. Él puede no saber por qué, pero su cuerpo sí lo sabe, y se enciende. No porque lo estés intentando, sino porque lo estás encarnando. Y está también la oxitocina, la hormona del apego, que se libera incluso en un solo segundo de contacto visual auténtico. No hablamos de mirar fijamente, sino de dejarte ver de verdad. Cuando tus ojos no son escudos, ni trampas, ni espejos vacíos. Cuando hay vida detrás de tu mirada. Cuando no huyes de la incomodidad emocional, ni te refugias en frases aprendidas. Ahí, en ese instante donde te dejas sentir sin adornos, tu energía se vuelve magnética sin intención. Porque los ojos no mienten cuando el alma está presente. Y el alma, aunque no se vea, siempre deja huella. Helen Fisher, con su investigación sobre los sistemas cerebrales del amor, sugiere que cada etapa del vínculo humano está guiada por un circuito distinto: deseo, atracción, apego. Pero lo que las mujeres solemos olvidar es que la puerta entre una y otra etapa no se abre con esfuerzo ni con demostraciones externas. Se abre con la sensación interna de estar siendo tú. No tú la que él pueda querer, no tú la que aprendiste a ser para gustar, sino tú la que respira hondo, siente profundamente y no teme mostrarse entera. Esa es la energía que se imprime en la memoria emocional de un hombre sin que él sepa cómo ocurrió. Gabor Maté, en sus reflexiones sobre el trauma y la conexión humana, recuerda que las personas no buscan solo placer, buscan alivio, buscan un lugar donde no tener que esconderse. Un hombre que ha vivido lo suficiente ya no se excita con promesas vacías, se excita con la sensación de poder descansar en la presencia de alguien que no lo juzga ni lo empuja.
Y si esa persona eres tú, entonces no tienes que hacer más. Tu cuerpo hablará por ti. Tu silencio resonará más fuerte que cualquier argumento. Y tu energía será lo que encienda, no desde la superficie, sino desde el centro. Porque al final la atracción profunda no ocurre entre cuerpos que se buscan, sino entre sistemas nerviosos que se reconocen. No es un truco, no es un rol, no es un plan. Es el resultado natural de habitarte a ti misma con tanta verdad que el otro no puede evitar sentirse tocado. No con deseo inmediato, sino con un anhelo emocional que no sabe explicar. Y ahí empieza todo. 8 factores psicológicos que activan las emociones de los hombres. 1. El espejo silencioso de su emocionalidad. Hay algo casi invisible en el modo en que una mujer emocionalmente consciente responde sin quererlo a la energía emocional de un hombre. No con palabras que explican ni gestos que analizan, sino con una resonancia suave, casi imperceptible, que refleja lo que él aún no se ha permitido sentir. Cuando una mujer no interrumpe, no arregla, no corrige, sino que simplemente resuena con lo que está ocurriendo. Aunque él mismo no lo diga, su sistema nervioso se siente validado. No es que ella esté de acuerdo, no es que lo consuele, es que en ese instante ella se vuelve como un espejo afectivo sin juicio, sin interpretación, sin distorsión. Y esa experiencia es tan poco común en la vida de un hombre que deja una huella profunda. Porque desde pequeños ellos han sido entrenados para traducir sus emociones en lógica, para endurecer la piel emocional, para parecer invulnerables. Pero cuando una mujer, sin pedir permiso, simplemente lo refleja, sin decir nada, como si le dijera con su silencio, puedo sostenerte sin miedo, algo en él se desarma. Porque no lo está mirando con lástima, ni con deseo de cambiarlo, sino con una presencia que le permite sentirse sin editar. Y ese permiso, el de no tener que actuar, es más encendedor que cualquier forma de atención convencional. Porque lo que activa no es el contenido emocional, sino el hecho de que por fin en alguien su sentir puede existir sin ser juzgado ni solucionado. No se trata de provocarlo, sino de resonar con su humanidad más auténtica. 2. La danza sutil de la incertidumbre emocional. Un hombre no se enciende porque lo amen, lo admiren o lo busquen. Se enciende cuando, sin entender muy bien por qué, siente que no puede anticipar por completo lo que esa mujer hará con su afecto. No porque ella sea inestable o fría, sino porque su mundo emocional es tan rico, tan auténtico, que no responde a fórmulas previsibles. En una cultura donde el afecto suele estar condicionado y la atención se convierte en moneda de cambio, encontrarse con una mujer que no persigue ni se acomoda automáticamente genera en el hombre una forma muy específica de deseo, el deseo de explorarla. Y ese deseo no nace del control, sino del misterio emocional. Cuando una mujer puede habitar el espacio de la ambigüedad, con tranquilidad sin forzar definiciones ni exigir certezas, su energía crea una especie de campo magnético emocional, donde él empieza a cuestionarse cosas sin darse cuenta. No sabe si ella lo necesita, si lo espera, si lo eligió. Y al mismo tiempo, siente profundamente que está siendo visto. Y en ese equilibrio extraño, entre el no lo sé y el pero me siento aquí, se activa una dopamina sutil, una búsqueda emocional que no es sexual ni lógica, sino visceral. Porque el cuerpo del hombre no quiere predecirlo todo, quiere descubrir. Y cuando siente que contigo hay algo por descubrir, algo real, emocional, humano, entonces se enciende. No con prisa, sino con atención verdadera. No se trata de confundirlo, sino de permitir que no sepa todo de ti. 3. El ciclo tierno de la admiración sin condición. Hay una energía tan escasa como poderosa, la admiración, que no está ligada al rendimiento, al logro o al rol que él representa. Cuando una mujer mira a un hombre y ve en él algo más allá de su éxito, de su control, de su narrativa, cuando lo ve en su simpleza, en su vulnerabilidad, en su intento, y esa mirada no pide nada a cambio, el cuerpo emocional de él se conmueve, porque ha sido condicionado para merecer afecto solo cuando cumple, solo cuando brilla, solo cuando puede con todo. Pero esa mujer que no lo admira por lo que logra, sino por cómo siente, cómo duda, cómo busca, esa mujer se convierte sin saberlo en una especie de bálsamo para su sistema nervioso. Él empieza a sentir que no tiene que mantenerse erguido todo el tiempo, que su valor no está en su poder
ni en su función, sino en su humanidad. Y entonces, sin que ella lo sepa, empieza a buscar su presencia. No como se busca un premio, sino como se busca un lugar donde uno puede volver a sí mismo. La panache, la admiración incondicional, no significa idealizar. Significa mirar con amor, incluso cuando él no está en su mejor versión. Y esa forma de afecto que no exige perfección, enciende. Porque lo vuelve a conectar con una verdad que ya había olvidado que puede ser amado sin máscaras. No se trata de celebrarlo, sino de recordarle que sigue siendo suficiente. 4. El refugio invisible donde su emocionalidad descansa. Pocas cosas encienden más profundamente a un hombre que descubrir, sin esperarlo, un espacio donde su sensibilidad no es una amenaza. Y ese espacio no se construye con gestos de consuelo, ni con frases de alivio, sino con una energía suave no invasiva que respira aceptación. Cuando una mujer no interroga, ni interpreta, cuando no busca entender desde la mente, sino estar desde el cuerpo, algo se abre en él, porque en ese instante siente que no tiene que protegerse, que no será reducido a una respuesta ni presionado para tener claridad. Y esa sensación de no ser exigido, de poder simplemente ser con su contradicción y su ritmo, se convierte en una forma de pertenencia emocional. No porque ella lo contenga con fuerza, sino porque su presencia no lo empuja. Esa mujer sin prometer nada se vuelve un refugio emocional donde él puede bajar la guardia sin humillarse. Y ese descanso tan escaso en su mundo se transforma en una forma de deseo, el deseo de quedarse cerca. Porque no se trata de resolver su mundo interno, ni de calmar sus sombras. Se trata de ofrecerle, sin palabras, una pausa emocional. Una pausa donde no tiene que funcionar ni explicarse ni rendir, solo estar. Y en ese estar se enciende. No por placer, sino por alivio. Porque algo en él reconoce que ahí no será herido por mostrarse. 5. La dignidad silenciosa que no persigue. Hay una energía que no se nota a simple vista, pero que transforma completamente el modo en que un hombre te percibe. Es la señal sutil de que tú no estás tratando de alcanzarlo. No porque no te importe, sino porque no necesitas conquistarlo. Cuando una mujer no se lanza detrás del afecto, cuando no se ajusta para agradar, cuando no busca aprobación disfrazada de dulzura, el cuerpo emocional de un hombre registra una fuerza distinta. Una fuerza tranquila, sin dureza, sin exigencia, pero profundamente clara. Es como si ella le dijera sin decirlo: yo estoy aquí, pero no necesito atraparte. Y esa libertad interior, esa ausencia de manipulación o de hambre emocional, se vuelve magnética. Porque en un mundo donde casi todo el afecto viene acompañado de necesidad o expectativa, encontrarse con una mujer que sabe sostener su deseo sin volverse dependiente, es como encontrar un oasis. No es indiferencia, es soberanía emocional, es saber lo que vales sin necesidad de convencer a nadie. Y ese tipo de energía no se aprende ni se actúa, se encarna. Se cultiva desde dentro, y cuando se expresa, en tus silencios, en tu forma de mirar, en cómo habitas tus propias pausas. Un hombre maduro no solo lo siente, lo respeta, lo desea, y sin entender muy bien por qué empieza a cambiar la manera en que se relaciona contigo. Porque ya no se trata de juego, ni de conquista, sino de presencia mutua. No se trata de perseguirlo, sino de mostrar que tú no estás huyendo de ti misma. 6. Las anclas sensoriales que marcan memoria. Hay momentos que un hombre no puede olvidar aunque pasen los años. Y no se deben a grandes declaraciones ni a escenas intensas. Se deben a pequeños fragmentos sensoriales que quedaron grabados en su cuerpo sin que él pudiera evitarlo. El olor de tu piel en una tarde lenta, el ritmo de tu respiración cuando lo abrazaste sin urgencia, la forma en que tu voz le rozó el oído con una palabra simple. Son huellas emocionales que no nacen del artificio, sino de la presencia. Porque cuando una mujer está verdaderamente presente en su cuerpo, sin tensión, sin ansiedad, sin cálculo, su energía se imprime en la piel del otro. Y esa marca no es física, es nerviosa. Es como si el sistema del hombre registrara una coordenada afectiva exacta. Aquí hubo algo real, aquí se sintió sin peso, aquí su alma descansó un instante. Y a veces no lo recordará con claridad, pero volverá a buscar ese olor, esa textura, ese tono, sin saber que lo que anhela no es el gesto sino la energía que lo sostenía. Porque el cuerpo emocional tiene memoria,
y lo que se sintió auténtico y suave, deja raíces. No se trata de dejar una impresión, sino de sembrar una sensación. La vulnerabilidad que no se ofrece, pero se revela. Hay una forma de vulnerabilidad que no es actuación ni confesión calculada, sino una transparencia que surge en el momento menos esperado, como si el alma por un instante se quitara la armadura sin anunciarlo. Cuando una mujer deja de pensar en cómo va a ser percibida y se permite estar en contacto con lo que siente, aunque eso sea confuso, frágil, contradictorio, algo en ella se vuelve extraordinariamente humano. No es la debilidad lo que lo enciende, sino la verdad. Una verdad que no busca conmover ni obtener atención, sino que simplemente fluye desnuda de máscaras, sin guiones, sin protección. Y en ese instante, el hombre no está viendo a alguien que necesita ser rescatada, sino a alguien que ya no tiene miedo de sentirse. Y eso lo toca, porque su propio mundo emocional, tantas veces contenido, empieza a encontrar permiso para existir. La vulnerabilidad auténtica no grita, no exige, no dramatiza. Es como una grieta luminosa que se abre de pronto en medio del silencio, dejando ver una parte íntima que no había sido mostrada antes. Y esa parte no pide nada. No intenta ser validada. Solo aparece. Y su sola presencia basta para encender la empatía, el deseo de cuidado, la ternura más masculina y profunda. No se trata de confesar. Se trata de dejar de esconder. No de mostrar dolor, sino de dejar que tu sensibilidad respire. 8. La raíz callada de tu autoamor. Hay una fuerza invisible que cambia por completo la manera en que un hombre se siente cerca de ti. Y es la calidad de la relación que tienes contigo misma. No lo dices, no lo presumes, no lo necesitas. Pero está ahí en cada gesto tuyo, que no busca aplauso en cada silencio, donde no te traicionas para agradar en cada límite, que marcas con ternura sin justificarlo. Esa energía de autoamor, no defensivo sino silencioso, le transmite algo que pocos hombres han sentido con claridad, que no estás esperando ser elegida, que tú ya te elegiste. Y ese tipo de mujer no se vuelve distante, ni orgullosa, ni inaccesible. Se vuelve clara, tranquila, profundamente habitable, porque su valor no se negocia, no depende de cómo él la vea. Y esa estabilidad, tan poco común, tan poco escandalosa, provoca un tipo de atracción que no es pasional, sino gravitatoria. Él no quiere tenerla, quiere estar cerca de eso, que ella irradia sin querer. No porque ella se sienta superior, sino porque su energía no está buscando nada, solo está siendo. Y en ese estado de entereza sin rigidez, de calidez, sin sumisión, un hombre siente sin entender del todo que esa mujer no lo necesita, pero lo elige. Y eso para su sistema emocional es como una melodía que no se olvida. No se trata de mostrar valor, se trata de recordarte que ya lo tienes. El magnetismo emocional no se construye, se recuerda desde el alma, como si no fuera algo nuevo que tuvieras que crear, sino algo antiguo que habías olvidado bajo capas de miedo, esfuerzo y máscaras aprendidas. No se trata de volverte mejor, más deseable, más dulce, más estratégica. Se trata de volver a ti en silencio. Volver al lugar donde tu ternura no es debilidad, donde tu intuición no es confusión, donde tu forma de sentir no necesita ser corregida. Porque tú no fuiste hecha para conquistar, fuiste hecha para habitar. Y en esa forma de estar, plena, sin prisa, sin necesidad de impresionar, es donde tu verdadera atracción florece. No porque estés tratando, sino porque estás vibrando desde un eje que no pide permiso. Y es ahí donde el alma del otro escucha. Hay una parte de ti que ya sabe esto, que lo supo desde siempre, pero que fue silenciada cuando aprendiste que tenías que gustar, que tenías que adaptarte, que tenías que controlarlo todo para no ser herida. Esa parte tuya que se endureció para protegerse, que se volvió lógica para no sentirse vulnerable, que se volvió ocupada, eficiente, brillante, para no tener que quedarse a solas con su propia necesidad de ser abrazada. Pero ahora ya no necesitas esconderla. Ya no necesitas buscar afuera lo que dentro de ti espera ser tocado con compasión. Porque cuando dejas de correr y respiras profundo, descubres que tu energía más poderosa es también la más tranquila. Y cuando un hombre se encuentra con esa energía, no sabe por qué, pero algo en él se rinde. No porque lo sedujiste, sino porque él también se siente recordado, como si su alma al encontrarte dijera: «Ah, ahí estás».
Eso era lo que no sabía que necesitaba. No estás tratando de que te elija, pero lo elige. No estás diciendo nada especial, pero lo escucha como si fuera la primera vez que escucha a alguien de verdad. No estás provocando. Pero, ¿se siente conmovido? Porque tú no estás representando nada, solo estás siendo. Y en ese estado no hay ansiedad, no hay expectativa, no hay competencia. Solo hay una paz suave, una presencia cálida, una certeza silenciosa de que no tienes que cambiar para ser sentida. Y esa paz no es una meta, es un camino. Uno que no se camina hacia afuera, sino hacia adentro. A cada respiración, a cada pausa, a cada momento donde te recuerdas que no necesitas correr detrás de nada, porque todo lo verdadero empieza a buscarte cuando tú vuelves a tu centro. Tú no tienes que hacer nada más, no tienes que prepararte más, ni aprender nuevas formas de agradar. Lo que más profundamente enciende a un hombre no es tu esfuerzo, es tu verdad. Una verdad suave sin dureza, una verdad abierta sin necesidad, una verdad que no pide explicaciones porque simplemente vibra. Y esa vibración no se impone. Se expande, lenta, serena, inolvidable. No necesitas seducir, solo necesitas ser. ¿Estoy intentando impresionar o permitiendo que me sientan de verdad? Esa pregunta tan simple en apariencia guarda dentro de sí una semilla que, si se deja en silencio, empieza a florecer hacia adentro. Porque muchas veces creemos que la conexión nace del esfuerzo, del detalle, del gesto perfecto del momento oportuno. Pero en realidad, lo que verdaderamente marca, lo que permanece, es lo que se siente cuando ya no estamos intentando ser nada más que lo que somos. No hay seducción más profunda que la que emana de una mujer que ha dejado de luchar por ser amada y ha empezado a permitirse ser sentida. Tú sabes cómo se siente eso, lo reconoces aunque no lo hayas dicho en voz alta. Es ese instante breve en el que te sientes contigo misma sin necesidad de estar explicándote, ni suavizándote, ni apurando tu proceso interior para que sea comprendido por alguien más. Es la sensación de estar en casa, no en un lugar físico, sino en tu propio centro. Y cuando una mujer vive desde ese lugar, no porque lo aprendió, sino porque volvió a habitarlo su sola presencia, cambia el ritmo de cualquier espacio que ocupa. No es magia, es coherencia emocional, es una vibración tan auténtica, tan limpia de intención, que el otro no puede evitar ser tocado incluso aunque no entienda por qué. Muchas veces has medido tu valor en función de la atención que recibes. Has preguntado en silencio si fuiste suficiente, si tu ternura fue demasiado, si tu forma de sentir fue inoportuna. Te has adaptado, encogido, multiplicado, cambiado de piel, buscando la forma de ser aceptada sin tener que perderte en el intento. Y sin embargo, cada vez que lo hiciste, algo dentro de ti quedó esperando que alguien te viera más allá del personaje, más allá del gesto encantador, más allá del rol que aprendiste a perfeccionar. Esa espera silenciosa y profunda no es debilidad, es tu alma pidiéndote volver. Volver no a una versión anterior de ti, sino a una forma más completa de habitarte. A una manera de ser donde tu sensibilidad no se reprime, donde tu intuición no necesita explicación, donde tu valor no depende de ser elegida. Porque cuando ya no estás esperando que alguien más te valide, cuando has recordado cómo se siente, tu energía, en su forma más pura, empiezas a elegir desde un lugar completamente distinto. Ya no eliges por miedo a estar sola, ni por urgencia emocional, ni por agotamiento. Eliges porque tu cuerpo reconoce, porque tu alma se enciende, porque algo en ti sabe que ya no necesitas mendigar presencia, porque tú ya estás contigo. Y cuando un hombre se encuentra con esa versión de ti, no se impacta por lo que haces. Se conmueve por lo que eres, por esa transparencia sin exigencia, por esa ternura sin dependencia, por esa fuerza sin necesidad de imponerse. Él no sabe explicarlo, pero algo en su sistema nervioso lo registra. Aquí hay algo real, algo que no se esfuerza por gustar, porque ya está en paz con ser. Algo que no grita, pero que vibra tan profundamente que su silencio deja marca. Y esa marca, por más sutil que sea, no se borra. Por eso este no es un llamado a volverte más deseable. Es una invitación a dejar de correr,
a soltar la presión de encajar en un ideal, a respirar contigo misma, hasta que tu sola presencia vuelva a sentirse como un hogar. No para otros, para ti. Porque solo desde ahí, desde ese lugar donde ya no te comparas, donde ya no te explicas, donde ya no te editas, es que realmente empiezas a emitir la frecuencia que toca lo invisible en el otro. No como una técnica, sino como un acto de verdad. Recuerda a la mujer que se permite ser sentida, no compite, no exige, no se pierde. Ella está. Y al estar deja una huella que no depende de la memoria, sino del alma. Porque el cuerpo puede olvidar un beso, pero no olvida cómo se sintió en presencia de una energía que no pidió nada, y aún así lo sostuvo todo. Esa mujer no brilla por lo que da, brilla por cómo se habita. Y es esa luz callada, no buscada, la que se queda flotando en la memoria de quien sabe amar, con el corazón despierto. Y si algo de todo esto tocó en ti un lugar que estaba dormido, entonces ya no hay nada que explicar. Porque cuando una verdad resuena, no necesita justificación. Solo se siente. Solo se reconoce en la piel, en el alma, en ese silencio que queda después de haber entendido algo sin palabras. Tal vez no puedas decir exactamente qué fue lo que más te llegó, pero si tu respiración cambió en algún momento, si una parte de ti se quedó más quieta que antes, entonces es porque algo en ti ya sabía, y solo estaba esperando permiso para recordarlo. Me encantaría que me dejaras un comentario contando cómo viviste este viaje. ¿Crees que un hombre realmente puede enamorarse de una mujer que no hace absolutamente nada para gustarle? ¿O aún estamos atrapadas en una cultura que confunde amor con esfuerzo constante? Tus palabras pueden abrir un espacio donde otras mujeres también se reconozcan, y juntas, sin ruido ni fórmulas, podamos empezar a cambiar la conversación. Si este contenido vibró contigo, si sentiste que algo en ti se conectó con lo profundo, te invito a dejar un me gusta, a compartir este video con alguien que lo necesite y a suscribirte al canal. No solo para recibir más, sino para seguir recordando lo que ya vive en ti. Cada vez que activas esa campana, no estás esperando algo nuevo, estás preparándote para volver a ti una y otra vez. Gracias por quedarte, gracias por sentir, gracias por no huir de lo que te hizo temblar por dentro. Nos encontramos muy pronto en otro espacio donde no necesitas hacer nada para ser valiosa. Hasta entonces, cuídate con ternura, habítate con verdad y recuerda lo que deja huella. No es lo que haces, sino lo que permites que el otro sienta cuando estás realmente presente.